Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, os quería dar la bienvenida a todos y a todas los que estéis conectados a este curso titulado Espectros del Urbano, que de alguna manera es nuestra reaparición, es la primera cosa que hacemos después de las semanas, los meses, de ese momento tan particular. Es, está muy bien, ¿eh? Volver empezando volver hablando del espectro y del urbano, o sea que estamos encantados. Vamos a, es un poco un escenario nuevo y y queremos afrontarlo de una manera muy central. Eh, Quería agradecer, nada, voy a ser muy breve, solo voy a un par de cosas. Yo creo que Antoine y Nancy tienen muchas cosas que decir. Dejarme agradecer a Antoine Silvestre, Nancy Garín, eh, la profesionalidad, el rigor, la precisión. Es fantástico trabajar con gente, con gente que se que las cosas a fondo y que tiene unas posiciones políticas y discursivas tan interesantes. Yo creo que va a ser un curso, mm, yo no me lo voy a perder, vamos. Y ya digo, agradezco mucho a toda la gente que estáis conectados. También solo recordar, ahora Nancy y Antoine lo marcarán seguramente, es la primera de 6 sesiones. Un curso que tiene una continuidad, durará hasta el 29 de julio. Ya sabéis que eso es una cosa que nosotros solemos hacer en Virreina. Nos gusta un poco subvertir lo que sería la conferencia ocasional. Nos gustan, digamos, los proyectos, los programas públicos que tienen una cierta continuidad. Yo creo que eso ha sido siempre característico, al menos en estos 4 últimos años. Y en ese sentido, esto, insisto, es un curso de 6 sesiones. También, otra vez, resaltar un poco varios conceptos que siempre repito, pero creo que, bueno, ahora ya lleva unos días que no lo repetía porque no estábamos por aquí. La importancia, resaltar otra vez la importancia que desde Virreina le damos a la investigación, a la producción de conocimiento crítico. Quiero decir, esa es una de nuestras líneas centrales, ¿no? Y este curso, sin duda, se inscribe dentro de no es algo que nos preocupe. La investigación o la producción de conocimiento crítico no es que nos preocupe ahora mismo en esta tesitura, sino que yo diría que es algo que nos define como institución, o al menos por lo que trabajamos eh, intensamente. Y otra, también la última, creo que solo por sacar 2 o 3 palabras, ¿eh? Y por último, referirme a otra de las necesidades o a otra de las líneas de trabajo también que articulan un poco lo que hacemos en Virrena, y que se relaciona con espectros del urbano, y que es pensar de nuevo, imaginar, trabajar metodológica, activista o artísticamente la esfera pública. Hemos dedicado muchos esfuerzos, muchos proyectos a esta cuestión, a la esfera pública. Acordaos que empezamos en el 2016 con una exposición de Alexander Kluge que era muy directa en ese sentido y que hablaba de cooperación y de esfera pública, ¿no? Creo que en estos momentos pensar de nuevo qué esferas sociales concebimos, qué contraesferas podemos erigir, me parece fundamental. O sea que estoy y estamos desde Virreina encantados de arrancar con este curso que sin duda va a tocar y ampliar muchos de estos temas o de estos temas que yo he dicho muy brevemente. Nuevamente, gracias Nancy, gracias Antoine, muchas gracias a todos los presentes, a los servicios técnicos que han posibilitado que emitamos y que estemos así bajo otra interfaz. Espero que todo funcione bien. Gracias por vuestro trabajo de estos días y estamos encantados de volver. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, agradecerte, Valentín, por la presentación. Bueno, esto es una situación particular. Algunos ya nos hemos vuelto un poco expertas en, en esto de las videoconferencias a más masivas, con mucha gente conectada, pero bueno, no deja de ser un momento especial y necesario de que a pesar de que no podamos vernos en vivo y en directo y abrazarnos en algún momento, seguir intentando intercambiar, dialogar y debatir respecto a temas que justamente en la situación del contexto en que estamos en este momento viviendo a nivel global, con sus diferencias dentro de esa globalidad, y es parte de lo que de alguna manera queremos poner, digamos, en énfasis en este curso, pues nos hace complicado, digamos, el momento, pero al mismo tiempo nos ayuda, nos lleva a pensar otras maneras también de podernos encontrar y de podernos, de seguir comunicándonos y dialogando. El proyecto Espectros del Urbano lleva más o menos ya 3 años, tiene 3 años de vida más o menos. Es un proyecto de investigación y producción fundamentalmente en torno a lo que conocemos como la ciudad contemporánea y cuál es toda esa dimensión que en ella radica. Es un proyecto que ha pasado por facetas de carácter de taller, de curso, pero también de producción audiovisual, de trabajo con algunos otros artistas. Y sobre todo lo pensamos como ese lugar, digamos, de debatir, de intercambiar y de ir generando una red de saberes y de conocimientos que de alguna manera son permanentemente o invisibilizados o que en contextos determinados desaparecen un poco del plano de lo urgente, ¿no? Nosotros en este curso, o en este, bueno, en el proyecto en general, pero en el curso sobre todo, vamos a intentar retomar un poco parte de lo que para nosotros son nuestro marco, digamos, de ideas, de saberes, que vienen muy de la mano de los estudios críticos, del pensamiento, bueno, desde una línea muy, desde el marxismo, de los feminismos, muy ligado a la filosofía y la historia, pero también tomando con mucha relevancia y con mucha cercanía lo que han sido las luchas anticoloniales, el pensamiento post y decolonial, para poder entender qué significa hoy lo que nosotros llamamos como urbanidad, ¿no? Cómo pensamos y cómo aplicamos ese prisma y esas miradas respecto a lo que hoy día significa la ciudad. Para nosotros es importante repensar el marco teórico con el cual miramos y entendemos lo urbano y proponemos lecturas sobre cómo se han desarrollado los movimientos sociales y las luchas políticas que de alguna manera posibilitan, como justamente lo dijo Valentina en la presentación, posibilitan poder imaginarnos otro futuro, otro modelo de vida, otro sistema político, económico, social y cultural. Un poco ese es el marco de este curso. Seguramente habrán cosas para algunos que les resuenan, otras quizás no tanto. Como no tenemos suficiente tiempo, porque son tiempos acotados en el proceso del Zoom, porque además para la salud de todos nosotros es importante no pasar demasiado tiempo en la pantalla. Las preguntas o consultas que puedan tener las vamos a ir en lo posible conteniendo en el chat. Tenemos un chat abierto aquí en el propio Zoom. Y si alcanzamos al final de cada sesión a responder algunas preguntas, pues lo vamos a hacer, y si no, iremos respondiendo también vía mail en el caso de la gente que quiera mandarnos algún tipo de pregunta que vaya a ser un poco más larga o más profunda. Del resto, decir que, bueno, claro, por el tiempo, por el número de posibles asistentes que vayan entrando, ahora ya vemos 30 al menos, va a ser muy difícil entablar un diálogo como tal, pero si alguien tiene una pregunta, por ejemplo, si hay un concepto X en el transcurso de la conversación que no se entienda del todo, les pedimos porfa que nos lo hagan saber a través del chat. Nosotros tenemos el chat abierto aquí, entonces nosotros mismos nos iremos interrumpiendo para poder, digamos, generar esa respuesta. Bueno, le paso la palabra a Antoine para que ya demos de paso a esta primera sesión, más bien como de los conceptos que queremos empezar a conversar. Hola, bienvenidos a todos. Entonces, sí, como dijo Nancy,
lo que queremos hacer hoy un poco con ustedes es presentar cuál es para nosotros el interés fundamental de la pregunta urbana para poder generar posibles imaginación nuevas o reactualizadas sobre procesos sociales en general. Entonces, hoy nos centraremos un poco a definir o redefinir o explicar lo que para nosotros es la urbanidad. Y para empezar a hacerlo, creo que vamos a tomar un tiempo para entender por qué queremos diferenciar el concepto de urbanidad y sobre todo el concepto de ciudad, que básicamente nos parece que en nuestra concepción teórica común o incluso de la historia de lo que se llama la teoría urbana, no quedamos satisfechos del todo con un par de puntos esenciales que nos parecen básicos sobre lo que entendemos cuando hablemos de ciudad. Entonces, para extender nuestra imaginación, para poder interrogar esa perspectiva que tenemos sobre la ciudad, los conceptos teóricos básicos de nuestra concepción de lo urbano, nos parece fundamental empezar por preguntarnos sobre la ciudad vista como una unidad espacial, como un objeto de estudio limitado, como una entidad, sobre todo que se logra diferenciar muy rápidamente y fácilmente con relación al resto del territorio. Lo que queremos subrayar hoy, y vamos a dar una serie de ejemplos para un poco hacerlo entendible del por qué pensamos que nuestra concepción heredada sobre la ciudad es demasiado binominal y que supone una contradicción tanto epistemológica como cronológica o incluso sociopolítica entre lo urbano y lo no urbano, ya que vamos a intentar hacer un poco más entendible y visible porque estamos un poco en disputa contra la visión de acuerdo con la cual básicamente lo no urbano sería una condición previa, amórfica, de lo urbano. Entonces, para poder hacerlo un poco más gráfico y también porque estamos en el centro trabajando con el centro de la imagen, voy a compartir mi pantalla. Esperar un poco para que le llegue a todo el mundo. Y básicamente voy a empezar con ejemplos que pertenecen de la cultura bastante común, es decir, no desde la teoría, sino un poco desde la producción gráfica que nos llega un poco por medios bastante, a veces banales y a veces más culturales, sobre la ciudad. No sé si reconocen lo que está en la pantalla, espero que todo el mundo lo pueda ver ahora. Eso es un videojuego que se llama SimCity y me imagino que varios de vosotros quizás lo habéis jugado, yo sé que bastante, donde lo traigo a cuenta ahora porque representa bastante bien, como metáfora al menos, lo que intentamos decir hoy. Es decir, cuando empezamos a crear nuestra ciudad, que es por lo que no conocen, es un poco de esto que va el juego, construir una ciudad, estamos presentados con un espacio que representa un territorio que está totalmente vacío, un poco de vegetación, algún elemento de climatología, y lo que intentamos hacer básicamente es construir esa ciudad. Entonces, una ciudad donde, como metáfora otra vez, nos sirve mucho para empezar a dar un poco precisión sobre esto, que vemos que pasamos de un territorio vacío a una ciudad densa y sobre todo limitada, un cuadricular totalmente cerrado, hasta con sus puntitos blancos que lo cierra, y en cierta oposición al territorio, ¿no? En todo caso, una visión muy binaria de esta relación entre ciudad-territorio, entre urbano y no urbano.
Pero si cogemos también otros ejemplos que nos puede venir de la ciencia ficción cinematográfica, eso es una representación de la ciudad industrial que nos viene de la película Metrópolis de 1827, de Fritz Lang, un clásico, ¿no?, del cinema expresionista alemán, donde la sublevación de una clase trabajadora en una ciudad-estado industrial ocurre. Y encontramos aquí los mismos temas, ¿no?, de densidad, de flujos internos, de verticalidad y sobre todo de una desconexión radical con el territorio, con el exterior de la ciudad. Entonces, estábamos comentando la imagen de la ciudad de Metrópolis por su aspecto claramente desconectado con el exterior y con el territorio en el cual que está totalmente inexistente en toda la película. Pasando por otras imágenes de películas, esta es Blade Runner de 1982 de Ridley Scott, una distopia donde unos inteligencias artificiales llamados replicantes se han revelado de su condición de esclavo desde unas colonias exterior en el mundo y básicamente un poli les corre atrás, ¿no? Pero si miramos la representación estética de la ciudad que vemos en esta gráfica, tenemos también densidad, flujos internos, verticalidad, y se añade aquí también un lenguaje urbano a través de este pantallazo publicitario como símbolo de que representa también una cierta cultura urbana, ¿no? Pero otra vez, estamos en cierto modo en una exterioridad total de la ciudad con el resto de... No sabemos dónde está esta ciudad, ¿no? Avanzamos un poco y eso es el tercer opus de una serie que se llama Matrix, de 3 películas de las hermanas Wachowski, donde allí Neo, que es básicamente un cyborg según una evolución darwinista, se encuentra aquí en esa imagen en la ciudad de los robots, la ciudad de los programas, ¿no? Y aunque estamos pensando aquí una ciudad que no tiene nada que ver con el humano, que es totalmente distópica, encontramos los mismos tópicos otra vez de identidad y de concentración del urbano y una ciencia total de su relación con el entorno, ¿no? También, si miramos una película que salió en 2018 de Ryan Coogler, que se llama Black Panther, donde se supone que tiene una cierta sensibilidad hacia un pasado colonial en Estados Unidos y que representa un contrapunto a una sociedad occidental hegemónica, ya que se sitúa, por ejemplo, esa ciudad se supone que está en África Oriental, mantiene todavía una estructura urbana idéntica, rascacielos, territorio exterior como un simple paisaje ahí en el lejos, ¿no? Y el tema del transporte interno urbano otra vez presente. Otra película que no nombró por su calidad en sí, sino por la representación que hace de una ciudad que ha cubierto totalmente la superficie del planeta. Y vemos que los mismos elementos densos, vertical, nos facilita aquí gráficamente la sensación de repetición al infinito de este tejido. Y ahí ya presupone gráficamente la inexistencia de lo no urbano, un no urbano que está nulo, que está totalmente vacío. En la peli incluso está tóxico, inhabitable, insaludable, ¿no? Última imagen de esa ciudad cinematográficas distópicas, que en una película del 95, Alex Troyas, es así que la recomiendo, Dark City, donde la ciudad es un laboratorio, básicamente un laboratorio hecho por un grupo de seres que tienen una mente colectiva, viven ahí abajo, en un apéndice abajo de la ciudad, y estudian el ser humano, en este caso el ser humano moderno occidental, por el aspecto típico de esta ciudad. Y cada noche cambian la forma de la ciudad y cambian las memorias de los habitantes para poder estudiar el ser humano. Y creo que básicamente quieren saber lo que nos hace individuos y dónde reside el amor. Pero
interesándonos más en esta representación de ciudad, vemos que una ciudad que tiene como principio ser un poco una esencia genealógica de sus habitantes, ahora está literalmente flotando en la nada. Para ejemplificar el punto de esta desconexión fundamental de nuestra concepción sobre el hecho urbano y su territorio. Vemos que todas esas películas representan sociedades políticas, cultural y social muy, muy diferentes, pero siempre caemos en una representación no muy lejana, es decir, muy similar, ¿no? Y hay un primer punto fuerte de una visión altamente ideológica de lo urbano. Obviamente, si nos interesamos también a los discursos teóricos de la misma teoría urbana, y ahí lo que voy a explicar tiene mucho que ver con un trabajo teórico que ha hecho Neil Brenner y otro, pero que es una referencia para nosotros y sobre todo para la pequeña exposición que vamos a decir ahora. Y es una lectura que recomendamos mucho, un libro que encontramos es una edición chilena, una traducción de La explosión del urbano. Entonces, si retomamos los discursos teóricos sobre la ciudad, vemos que tenemos una teorización equivocada o confusa también sobre el hecho urbano, según nuestro criterio. Aquí tenemos un plano de 1920, hecho por Ernest Burgess, que es un sociólogo urbano americano de la Escuela de Chicago, en un libro que se llamaba The City as a Place, y define la ciudad como el crecimiento de la ciudad como por círculos sucesivos, que se explican básicamente por la evolución sociohistórica de la ciudad, ¿no? Empezando con el centro, que es el punto central del crecimiento, y poco a poco se va expandiendo hacia el fondo. Notamos también aquí que lo no urbano, lo que no pertenece de la ciudad, está simplemente básicamente un espacio vacío que sirve para expandirse, ¿no? Interesante también notar en este plano ver cómo afloja un poco el racismo imbuido en el pensamiento teórico. Vemos, por ejemplo, el segundo círculo que está anotado con Little Sicily, la comunidad italiana, o Chinatown, la comunidad chinesa, y un objetivo moral, vice, ¿no? También esta marca del Black Belt, cinturón negro, que se refiere obviamente a la piel de la comunidad que habita en esas circunferencias. Y justo abajo está el Bright Light Area. Y ahí, si miramos por la parte superior de la imagen, claro, se refiere al tipo de casas. Pero entonces, para las sociedades acomodadas blancas, podemos referirnos a sus casas, y para las comunidades negras se refiere directamente al color de la piel, ¿no? Si seguimos un poco más tarde, en los 70, Jean Gottman, un geógrafo francés, propuso un estudio un poco más con una escala mayor del hecho urbano, que llama la megalópolis, donde representa toda la costa este de Estados Unidos en una gran mancha urbana. Así que logra captar otra dimensión del hecho urbano, pero otra vez, ¿no? Repite la radical oposición entre lo urbano y lo no urbano. Si seguimos de 10 años con una representación de un estudio de Edward Socha en un libro que se llama Postmodern Geography, vemos cómo representa el desarrollo de la expansión de la ciudad por fases sucesivas, que básicamente retoma las grandes fases de desarrollo capitalista, como la mercantil, la industrial, la fordista, pero sigue pensando la ciudad como un objeto de estudio definido con límites claras y diferenciado de lo urbano. Eso no cambia. Otra última referencia de la teoría urbana de Saskia Sassen, hecho en el 91, en un libro y un concepto que definió, que se llama la Global City, de un concepto de geografía urbana. También las características
de la relación entre globalización y urbanización, donde tenemos una red de ciudad primaria, una red de ciudad secundaria, perteneciendo de una periferia y de una semiperiferia, establece también un vacío general en cuanto a lo que no está directamente conectada con esos núcleos, ¿no? Dejando, por ejemplo, un continente como África, América del Sur o la Unión Soviética como simplemente palabras con un punto. Solo están representados con un punto y no da cuenta de ninguna extensión territorial más allá de esa relación con otros puntos definidos en el espacio. Último ejemplo de las Naciones Unidas, que define el hecho urbano con la proporción de habitantes en la ciudad comparado con la proporción de habitantes en el mundo rural. Una visión otra vez muy binaria que da resultado como tener a Brasil o Argentina siendo mucho más urbanizadas que, por ejemplo, un país continente como la India, ¿no? Entonces, dependiendo de cualquier sistema de emisión que ni siquiera es homogéneo en diferentes países, insiste en un binomismo radical entre urbano y no urbano. Además que informa la relación clara entre urbanidad y fronteras políticas, que retomaremos un poco más tarde. Entonces, básicamente lo que sostenemos es que estas visiones de la ciudad no son tan diferentes de lo que eran las ciudades premodernas. Si hablamos de un objeto identificable, limitado, un nodo inserto en una red de conexión, históricamente específico, que supone la definición de lo no urbano en contraposición y diferenciación social, económico y cultural clara. Si miramos ese plano de Nîmes, en Francia, del siglo XV, o el plano de París de 1575, podemos hablar de esas mismas características. Entonces, para ir un poco rápido, lo que nos seguimos preguntando es, ¿y entonces qué significó para la ciudad para la modernidad? ¿Qué la hace moderna? ¿Qué es lo urbano y qué es su especificidad para la urbana, para el hecho urbano hace 500 años? Entonces, para esto queremos un poco salirnos del tema puramente urbano y voy a dejar la palabra a Nancy que nos va a explicar un poco un punto teórico fundamental para poder continuar. Bueno, un poco como comentaba al principio, mucho de nuestro base, digamos, teórica o epistemológica viene muy enlazado, digamos, de la teoría marxista, pero también desde el feminismo, desde el postcolonialismo y la teoría decolonial, ¿no? Y en ese sentido nosotros tomamos como tres conceptos o tres líneas de pensamiento que nos parecen como una base importante para poder entender a qué nos referimos cuando estamos hablando de urbanidad, ¿no? Creemos que la urbanidad es, y lo que en el curso, digamos, lo afirma desde el texto inicial, digamos, es parte del eje fundamental de la colonialidad y de la producción del capitalismo. En ese sentido, nos acompañan, digamos, en esta base más teórica, conceptos como, por ejemplo, el moderno sistema mundial, que a partir de los años 60-70, de la mano de Immanuel Wallenstein, que él es un teórico estadounidense, pero que estuvo muy ligado en toda su vida, digamos, a los movimientos sociales globales, ¿no? En su territorio, pero también en otros territorios, y muy ligado también a toda una generación de pensadores y pensadoras a nivel global que estaban de alguna manera intentando cuestionar el sistema mundo, que es el capitalismo en definitiva, pero intentando buscar nuevas líneas teóricas. Lo que van a hacer va a plantear como moderno sistema mundial es lo que hoy día conocemos como capitalismo, que es fundamentalmente un sistema basado a que un lado del mundo, para poder existir, para poder funcionar, para poder producir, debe expoliar
el otro lado del mundo, por decirlo de alguna manera. Y esto va a hacerse real y concreto a partir de la llegada de la colonización en los territorios que hoy día se conocen como América Latina. Fundamentalmente lo que va a ir produciendo en este proceso de casi 4 siglos es crear las condiciones subjetivas, económicas, políticas y sociales y culturales para hacernos creer que esto es la realidad, digamos, un poco tomando, digamos, otro concepto como el de realismo capitalista, que lo acuña también un teórico de los estudios culturales como Mark Fisher, hacernos creer que el mundo siempre ha sido así, de alguna manera, ¿no? Y Occidente va a basar su proceso desarrollista en esta idea, ¿no? De que las cosas son como son. Un poco apoyando, digamos, o en relación con la idea del moderno sistema mundial, va a aparecer de la mano de ellos en los 70 otro grupo de trabajo, de análisis, de pensamiento en el sur del mundo, que es la teoría de la dependencia, pero que todavía de alguna manera está pensando en un modelo de tipo desarrollista, ¿no? Que es la teoría de la dependencia fundamentalmente dice que para poder efectivamente los países industrializados, los países desarrollados del primer mundo, puedan mantener esa categoría, tienen que necesariamente explotar y exfoliar a los llamados países del tercer mundo, lo cual también viene siendo una realidad creada desde una serie, digamos, de verdades, de categorías, de formas desde la propia cultura y desde el pensamiento que hacen parecer que el mundo es así. En los años 90 va a aparecer un teórico, bueno, no un teórico, va a aparecer una línea de pensamiento que a nosotros nos parece fundamental para poder entender justamente o para poder hablar de lo que queremos hablar sobre la urbanidad, que es la teoría decolonial, y de la mano de Aníbal Quijano, que él viene y él es parte, digamos, de los teóricos que en los 70 sí, estoy bien, muy hermanado con la teoría de la dependencia, también muy en comunicación con la gente que estaba trabajando en la idea del moderno sistema mundial, como Bernstein y otros más. Va a acuñar la idea de la colonialidad del poder. Fundamentalmente, ¿qué significa la colonialidad del poder? Es todo un campo, digamos, de producción de las ideas, de categorías del mundo y de la humanidad, que va a posibilitar que exista un sistema de dominación social, político y económico. ¿Cómo se crea esta colonialidad del poder? A través de dos patrones fundamentales. Por un lado, la construcción del concepto de raza. Antes de la colonialidad no existía un concepto como que hoy día nos parece como tan natural y tan normalizado como la raza, que lo que va a hacer fundamentalmente es construir el fundamento a un sistema nuevo de pensar, digamos, a la humanidad. Y por otro lado, obviamente, y desde ahí un campo de dominación social a través de este concepto, ¿no? Y por otro lado, Quijano va a hablar sobre los modos de producción y va efectivamente la colonialidad del poder a partir de la colonización de los territorios del sur del mundo, va a hacernos creer realmente, va a conceptualizar y va a basar todo su bagaje epistemológico en la idea de que el único modo de producción que existe, que puede existir, es el capitalismo, ¿no? Desde ahí también, en este campo, digamos, de una construcción sobre la colonialidad, desde una colonia del poder, a través de conceptos distintos, va a aparecer también la idea de la Europa, ¿no? En ese momento se están produciendo los Estados-naciones como los conocemos hoy, y en esa idea, digamos, de la Europa como la que construye efectivamente esta idea del mundo, de la realidad de una manera determinada, la idea del eurocentrismo va a ser fundamental para seguir, digamos, manteniendo el orden de las cosas como las conocemos hasta hoy. Y dentro de ese orden de las cosas, que son categorías, gracias a las ciencias fundamentalmente durante todo el proceso de la ilustración, ciencias sociales, ciencias exactas, la biología, la anatomía, etcétera, etcétera,
la urbanidad, ¿no? Va a ser una más de estos campos, digamos, de disputa conceptual e ideológica. Un ejemplo, y si me pones, bueno, todo esto, perdón, todo este marco va a servir para poder legitimar y sustentar la distribución, la repartición, digamos, de los territorios a nivel planetario entre los imperios primero y después en los estados-naciones. Aquí tenemos dos ejemplos clarísimos de esa legitimidad que finalmente la colonialidad del poder va a crear, como son el Tratado de Tordesillas, que se creó, que fue firmado en 1400, ¿dónde tengo el papelito? Mis apuntes, perdón, en 1494, entre Portugal y el Reino de España, para distribuirse los territorios de las llamadas Américas, para su explotación y también para la circulación del capital, de los productos. Más adelante, ya en el 1805, el otro ejemplo que está al lado, este que está aquí, va a ser el Tratado de Paz de Amiens entre Francia e Inglaterra, y el dibujo es absolutamente gráfico, se están repartiendo cual pedazo de carne el planeta en partes, ¿no? Es un tratado efectivamente de cómo, por dónde va a circular la producción de la riqueza entre las nacientes estados-nación. Finalmente, bueno, esto lo vuelvo a repetir, sirve, digamos, todo el nuevo sistema mundo y la colonialidad del poder va a servir para la repartición territorial del mundo, para la explotación de los recursos, incluso humanos, ¿no? Del norte sobre el sur, y la circulación del capital a nivel planetario. Ok, entonces la pregunta a partir de este punto es básicamente cómo traemos ese marco histórico analítico al hecho urbano. ¿Cómo podemos intentar hacer una aplicación para que nos ayude a entender qué significó lo urbano para la modernidad? Y aquí queremos traer para ayudarnos un concepto que fue desarrollado por Henri Lefebvre en los 60 en un libro que se llama La Revolución Urbaine, la Revolución Urbana, donde hace una muy rápida y sintética un repaso de la evolución de lo que es la ciudad desde una vida política, y así se refiere a imperios griegos, por ejemplo, a la ciudad comercial, donde se refiere a imperios más tardíos de la Edad Media, y llega a la modernidad definiendo la ciudad industrial, y pone en la explicación dos términos que nos parecen muy importantes y que nos ayuda bastante, que es el término de implosión y explosión, hablando de la ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice esto? Básicamente se refiere a lo que nosotros interpretamos para seguir con él, y lo que acotaremos para todo el curso, es que esos son dos tipos de urbanidad diferentes y que funcionan a la vez. Por una parte, había ciudades existentes y se crean ciudades nuevas que se expanden, se densifican o se especifican, y eso es lo que tiene que ver con la implosión urbana. Es decir, los centros urbanos densos sí que se transforman, sí que se modifican, implosionan. Pero hay otra fuerza urbana que es la explosión. Y la explosión, ella es cómo la urbanidad sirve para el puesto en funcionamiento de los territorios a los cuales se refería Nancy cuando nos detallaba un poco la teoría de la dependencia y el sistema mundo moderno. Entonces, el momento de explosión urbana produce una urbanización extendida, y el movimiento de implosión urbana
se centra en la urbanización concentrada. Entonces, obviamente, el momento de implosión habla de los nodos, de las aglomeraciones, de las metrópolis, de las centralidades, de las densidades, y es muy cercano a lo que al final tenemos comúnmente como idea de ciudad, ¿no? Y que los estudios urbanos han, y fue el punto anterior, focalizado casi exclusivamente. Y no digamos que hubo diferenciación radical durante la modernidad en esos centros. Por ejemplo, autores como David Harvey, que escribió sobre la gentrificación en los núcleos urbanos, tomando ya como ejemplo el París haussmanniano, atesta de una diferenciación radical moderna de los centros urbanos. Pero aquí pensamos nosotros que hay que llamar al estudio otra urbanización, la urbanización extendida que corresponde al momento de explosión. Ese momento que hace operativo territorios para que soportan justamente el crecimiento, la organización y la especificación de esas urbanización concentrada que hemos visto antes. Básicamente, sinónimo de momento de explosión puede ser colonización, imperialismo, etc., ¿no? Engels, por ejemplo, ha escrito un libro sobre la condición de la clase trabajadora en Inglaterra en la mitad del siglo XIX, y este explica o grafica el momento de concentración urbana. Para este tipo de nuevas mapas de la urbanización extendida, pensamos que es más útil pensar en el concepto de Marx de la acumulación originaria, donde se organiza el territorio para facilitar la acumulación y la circulación del capital en esos centros de poder, en esos nodos occidentales. Entonces, por ejemplo, esas nuevas mapas que aquí nos enseña cómo la explotación minera en norte de Chile ha sido un esbozo de la red urbana que existe hoy, con los puertos, los centros de manufacturas, etc. Interesante también la relación entre lo que se produce y el capital y la riqueza explotada por Occidente en esas zonas nos permite, por ejemplo, la construcción de un edificio de Chile House, cuando un explotador de las salitreras se reconvierte en banquero en Hamburgo, construye ese edificio que ahora está más conocido como un emblema del expresionismo alemán arquitectural, cuando está enteramente financiado por la empresa de importación de salitre, ¿no? Está nombrado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y es símbolo de la urbanidad de Hamburgo, ¿no? Hay una relación clara entre este centro denso y esa urbanización extendida. Esa urbanización extendida también existe en los territorios del norte. Por ejemplo, la mapa de los campos de carbón explica mucho mejor la urbanización de esta parte de Inglaterra que lo es cualquier tipo de referencia puntual o nodal sobre lo urbano. Si miramos una mapa que nos enseña cómo Nueva York se subasta, cómo administra la recolecta de aguas potables, vemos que la influencia de la urbanidad de Nueva York va hasta 125 millas en el territorio y lo organiza para su crecimiento y su abastecimiento, ¿no? Otro ejemplo, si miramos la mapa de trenes en Europa en 1870, vemos que no tiene sentido hablar de puntos nodales delimitados, sino que la urbanidad ya es una malla que recubre enteramente el territorio. Y la misma mapa, a nivel mundial, de la red de trenes, nos enseña esa visión de la urbanidad como un proceso de puesta en funcionamiento, en utilización de vastos territorios para el dominio, provecho y organización jerárquica del occidente, del norte, sobre el resto del mundo. Otras mapas hacen sentido, como por ejemplo una mapa del cableado Internet,
donde esas líneas de color no son solamente líneas de color, sino que son infraestructuras reales y una multitud de agencias de control geopolíticas para su gestión y su protección, ¿no? La mapa de avión, de tráfico aéreo en cualquier momento, enseña cómo la urbanidad también utiliza el espacio aéreo para el funcionamiento del capitalismo global. Si cogemos de escala y tomamos esta mapa de visualización, más bien, de la NASA sobre una representación de los satélites y partes, desechos girando alrededor de nuestro planeta, entendemos también que por urbanidad podemos hablar de cómo se urbanizó la estratosfera para que el capitalismo pueda funcionar. Una otra mapa más política que nos habla de otra manera de la humanidad son las rutas y la mortalidad de las diásporas y los refugiados en el Mediterráneo. Y un ejercicio un poco experimental de haber puesto lo que vemos en color es un seguimiento de la transmisión del COVID, del coronavirus, a la fecha del 18 de marzo, sobrepuesto sobre la red de tren que vimos anteriormente, ¿no? Dos cosas que no tendrían tanto que ver. Nos damos cuenta de que la modernidad y la urbanidad sí que han trazado planos para el futuro desarrollo de cualquier hecho que entra en el sistema capitalista y en nuestra organización del sistema mundo, ¿no? Como incluso es la pandemia. Así que, Nancy, ¿quieres hacer esa última parte donde podríamos como hacer un poco un resumen ahora de por qué creemos, con lo que hemos visto hasta ahora, por qué es importante hablar y fijarnos sobre lo que llamamos una dialéctica urbana capitalista? Bueno, fundamentalmente porque pensamos que la posibilidad de imaginar una transformación, un cambio de modelo, de campo epistemológico, e incluso de la posibilidad, digamos, de pensar otras formas de vida, pasa por entender que la urbanidad es parte de lo que produce, como está en la figura, en ambas dos figuras, la deposesión de una parte del mundo para el sostén de la otra, ¿no? Creemos que en las luchas sociales, en los movimientos sociales, en todos los siglos, digamos, de la modernidad, han tenido la capacidad, por un lado, de dar la pelea internamente dentro de lo que sería la lucha en los espacios de la urbanidad como tal, ¿no? En la lucha por la ciudad, etcétera, etcétera, pero que efectivamente un salto más allá para romper esa lógica que construye evidentemente un sistema de vida basado en el capitalismo, o que es el capitalismo en realidad, necesitaría dar un salto más allá, y por eso creemos importante, y es parte de lo que vamos a seguir viendo en el resto de las sesiones, mirar más allá respecto a ese campo de lucha que está pensando efectivamente desde un otro lugar, fuera digamos, del marco de lo que nosotros hemos llamado la urbanidad, ¿no? Sí, entendemos que el proceso de expansión del sistema moderno siempre ha existido en él una integración entre urbanización, economía y regímenes políticos y culturales, ¿no? Que este proceso funciona dialécticamente con otros y que no es un desarrollo lineal, ¿no? Sino que produce simultáneamente diversas formas de urbanización que están históricamente, estratégicamente y geográficamente diferenciadas en cada territorio en el sistema global. Y de allí queremos abrir la pregunta en todo el curso de cómo, visto así, la urbanidad representa un eje estructural del capitalismo y que a su vez ha sido central en las luchas sociales a través de la modernidad.
Entonces, creemos que el concepto de urbanidad definido así nos puede ayudar a diferenciar entre lo que podríamos definir luchas dentro de la urbanidad, es decir, de la urbanidad concentrada, que corresponde a la implosión urbana de Lefebvre que citamos antes, y ahí hablamos movimientos izquierda occidental, marxismo, feminismo, derechos civiles, derechos humanos, etc. Pero que existe también luchas dentro de la otra urbanidad, la urbanidad extendida, la urbanidad de los territorios colonizados, de los imperios que están puestos a funcionar para los centros occidentales. Y ahí hablamos de los activismos medioambientales, culturales, las luchas anti, post y decolonial. También veremos, es una hipótesis también en el curso, pero pensamos que estas claves de lectura entre esas dos urbanidades, esas luchas que se pueden diferenciar de manera bastante radical, esas tensiones epistemológicas que existen entre las urbanidades, también existen en las luchas y nos explican también esas tensiones que dentro de lo que puede agruparse como luchas anticapitalistas, para nosotros no es suficiente, hay que diferenciar y el concepto de urbanidad nos va, esperamos, ayudar a diferenciar a través del curso y dar otra lectura y entonces posiblemente otras imaginación política sobre las luchas anticapitalistas. Pues Es son las 7 y con todo y troleo hemos llegado a buena hora de la exposición que les teníamos preparado para esta primera sesión. No sé si ahí podemos darle un margencito si alguien quiere hacer una pregunta, una acotación. Digamos que quisimos cada sesión intentar hacerlo lo menos densa, lo menos llena, digamos, de información, sino que intentar como ir colocando puntos que parece que son fundamentales para el debate y la discusión. Y poder dar un tiempito también de la posibilidad de debatir, de comentar, de lo que quieran. sí, Como el también chat sí, dale entonces. Presentar un poco rápidamente las próximas sesiones. Bueno, sí. Vamos a empezar en 2 semanas con una sesión donde vamos a retomar un poco históricamente desde final del 19 hasta hoy. Vamos a seguir 2 hilos. Un hilo es un poco la explicación de las grandes fases de desarrollo de la modernidad y las implicaciones geopolíticas y culturales a través de la historia. Y vamos a ir a ver una serie de utopías urbanas o de crítica urbana o de la crítica urbana y lo vamos a entremezclar para tener una idea un poco en saber cómo nuestra idea de la ciudad ha respondido a las diferentes fases práctico, teórico, cultural de la modernidad de hace 2 siglos hasta hoy. De lo que nosotros hemos denominado el capitaloceno, perdón, que diríamos que ese es el marco, ¿no? Temporal, histórico. Creemos que se pueda dar una visión muy clara de cómo la ciudad ha sido un eje fundamental de la modernidad en ese sentido. 15 días después, el 25 de mayo de junio. De junio tendremos una conferencia a mano de Jonas Staal. No sé si lo quieres presentar tú. Sí, bueno, él es un artista holandés. Hemos invitado a alguien, digamos, de este continente, siempre con las ganas de invitar de otros lugares, pero bueno, en esta ocasión lo hemos invitado a él también para de alguna manera, ya que estamos aquí en una ciudad como Barcelona, era más físicamente hablando, era aquí el curso, digamos, pero bueno, era interesante también tener a alguien que pudiera dialogar con esto, ¿no? Con nosotros,
desde una mirada un poco desde acá, desde los territorios del norte, ¿no? Jonas viene trabajando hace un tiempo con la idea de cómo crear infraestructuras alternativas, digamos, en términos de lo que le llamamos el dominio público, en oposición al neoliberalismo y actualmente contra los nacionalismos, digamos, imperantes en este territorio. Su trabajo fundamentalmente es crear estos especies de artefactos o de cuestionar y al mismo tiempo invitar al campo del arte como la posibilidad de crear nuevos imaginarios, que es también parte de lo que nosotros como espectros del urbano también estamos llamando, ¿no? O sea, como creemos que efectivamente el campo del arte, de la visualidad, es una herramienta fundamental de pensar, de crear imaginarios nuevos, ¿no? La siguiente sesión van a ser 2 sesiones seguidas, porque era bastante, digamos, para hacerlo en una sola, hacer, digamos, un diálogo con respecto a los procesos predadores, ¿no? El capitalismo también visto como un aparato de fagocitación, digamos, de la vida, y cómo han sido las respuestas desde las luchas sociales. Entonces vamos a tener 2 sesiones que las vamos a dedicar a ello, ¿no? Y la última sesión, que posiblemente, pero ahí habrá que ver según qué pasa con el contexto del confinamiento y de estado de alarma en el Estado español, quizás lo haremos presencialmente, pero también será transmitido por streaming, y lo que vamos a hacer ahí es intentar, no desde algo muy, ¿cómo decirlo?, terminado o alguna hipótesis muy concreta, como han intentado muchos pensadores en estas semanas del contexto del COVID, sino más bien intentar recoger experiencias, situaciones, comentarios de gente que está viviendo en distintos territorios, lo que sería esta nueva urbanidad, producto, digamos, de la llamada pandemia, y todo lo que el régimen político o los regímenes políticos y el campo de la subjetividad está creando, digamos, a partir de la pandemia, del virus del COVID-19, todo lo que significa la gestión política de este virus, que en realidad, claro que mata, pero posiblemente la gestión política que se hace de él es el que mata más, ¿no? Entonces, bueno, la última sesión vamos a hablar desde ahí como un campo, digamos, de intercambio y reflexiones necesarias y urgentes en el hoy concreto. Era eso por hoy. No sé si alguien quiere comentar alguna cosita, levantar el dedito, escribir algo en el chat. Y contentísimos de que estén todos los que han estado hoy, a pesar del troleo inicial, que fue bastante, bueno, dentro de todo bastante divertido. De alguna manera también nos ayuda a nosotros a poder hacer más amena esta situación. Y bueno, esperarlos que vengan a la próxima sesión. Hay alguien que está ahí, ¿no? Me parece que sí. ¿Alguien ha pedido la palabra? Hola. Poner en el chat si os hacemos caso. Si hay una pregunta en el chat. Sí. ¿Cuándo he llegado habéis hablado de decolonialidad? Sí, estábamos hablando en realidad sobre la teoría decolonial, pero fundamentalmente sobre el concepto de colonialidad del poder de Quijano, para poder entender efectivamente el marco, digamos, de un sistema mundo donde hay un lado del mundo que, por decirlo así muy, muy llanamente, vive a costa de la posesión del otro lado del mundo. Mejor lo hago por audio, creo. Ah, vale. Es más rápido. Simplemente que con todo el lío del chat y tal, o del troleo, cuando hemos llegado a... creo que no sé si la mayoría, pero yo cuando he visto el comentario, estabais ya hablando de colonialidad y tal, sí. Pero desde las primeras diapositivas que ha puesto
Colonie, que era Sin City y todo eso, no entiendo muy bien cómo habéis llegado ahí. Es por si podéis hacer un pequeño resumen de una frase o dos, por no molestar mucho, Claro, por pillar no, el hilo. No, no pasa nada, tranquilo, al contrario, muchas sin gracias. problema. Déjame compartir rápidamente otra vez la pantalla. Para retomar rápidamente, Exacto, muy quedasteis rápidamente, ahí. sí, estaba ahí, entonces, muy rápidamente estaba dando ejemplos de producción cinematográfica, de representaciones urbanas, para subrayar el hecho de que en todas tenemos una visión bastante parecida del hecho urbano, como una densidad desconectada de su territorio exterior, como por ejemplo en Blade Runner del 82, donde no hay exterioridad tampoco, en Matrix, donde incluso cuando se imagina una ciudad de robots, encontramos tópicos todavía totalmente idénticos al resto de los ejemplos. También en Black Panther, con una sensibilidad hacia un paseo colonial, es decir, que habla muchos temas sociales diferentes, distópicas o reales, pero no cambia el modelo de ciudad, ¿no? Sigue siendo una visión de ciudad que repite ese tema de la presunción de lo no urbano como una cosa informal, inexistente, hasta en el último ejemplo, donde la ciudad, no voy a retomar el guión de la película, pero flota ahí directamente en el espacio, ¿no? Una ciudad-objeto limitada, diferenciadísima del resto de su contorno y totalmente hegemónica en términos de conceptual, ya que se borra siempre el resto del territorio. Retomamos justo también, creo que lo habéis perdido o lo has perdido, sobre una reflexión que se encuentra teórica en el trabajo de Neil Brenner y específicamente en un libro que se llama La expresión del urbano, donde básicamente retoma la producción teórica urbana y donde se ejemplifica claramente cómo se conceptualiza lo no urbano como una entidad vacía, como una entidad que no tiene nada, ninguna otra función que acoger la expansión de lo urbano, que se expande desde sí mismo, que sea en fases, incluso cuando un autor como Soja lo vincula a la evolución del capitalismo y sus diferentes fases, no toma en cuenta nada, toma en cuenta lo no urbano en una visión binominal, radicalmente disociada, donde básicamente toda la diferencia de la modernidad se hace en el centro concentrado denso de la ciudad. Sasaki hace un estudio sobre la ciudad global, también habla de lo urbano de la misma manera. La ONU, en su criterio binario de población mayoritariamente urbana o mayoritariamente rural, replique ese binominal. Lo que entonces pensamos es que esa visión no tiene mucho de diferente en visiones en las ciudades premodernas, que tiene también temas como límites, especificidad histórica, la suposición de un no urbano, diferenciación social, económica y cultural, por lo cual nos preguntábamos qué hacía que la urbanidad sea propiamente moderna, sea propiamente capitalista. Y entonces, para poder traer a cuenta las otras mapas que hablan de territorio y de su puesta en funcionamiento para el sistema mundo, ahí entramos en la definición del sistema mundo y la colonialidad. Y ahí fundamentalmente decir que la colonialidad del poder, según Quijano, pero también hermanado con conceptos como el moderno sistema mundo mundial de Bernstein y bueno, la teoría de la dependencia de los 70 en América Latina, lo que va a plantear es que efectivamente se crea a través de la colonialidad del poder, que la colonialidad del poder está, digamos, atravesado fundamentalmente, está constituido por dos ejes fundamentales, uno que es la raza y el otro el modo de producción global único, llamado capitalista. De alguna manera hace, digamos, entender,
pensar que lo que hemos vivido, lo que vivimos hasta hoy ha sido lo que existe, ¿no? Esta repartición, o sea, esta realidad donde supuestamente existe una serie de verdades, ¿no? Y que están basadas fundamentalmente en el campo del pensamiento de la ilustración, a través de las ciencias exactas, ciencias sociales, la historia, etcétera, etcétera, que ha categorizado el mundo para poder de esa manera justificar esta repartición del planeta, digamos, de un lado al otro. Y la urbanidad es parte, digamos, de esas herramientas que sirven para justificar esta repartición en definitiva, ¿no? Vale, bien. Eso era como el engranaje por lo cual llegamos aquí. Muchas gracias. De nada, a ti. Hay una consulta técnica de José. ¿Cómo serán las siguientes sesiones? Por enlace en la web. Lo que ya sabemos es que se va a ir creando enlaces para cada sesión. Esta vez con sala de espera, donde no queríamos hacerlo, pero parece que vamos a tener que hacerlo. Básicamente una moderación de la entrada misma al Zoom. No sabemos todavía si con la inscripción previa o no, eso lo tendremos que hablar, pero la modalidad será la siguiente, unos enlaces nuevos, una sesión por cada vez y una moderación a la entrada para evitar troleos. Y de todas maneras, para los que las que quieran o si, bueno, quieren, las sesiones van a estar colgados en la web de la Virreina, entero y sin troleo, de hecho, como me dicen aquí específicamente. Y nada, bueno, yo de todas maneras, nosotros estaremos mandando información cada vez que ya tengamos claro cuál es la dirección, si es que es el mismo dirección, la misma sala de trabajo. Bueno, estaríamos informando a través de la Facebook, el Instagram, el Twitter, para que se puedan volver a conectar en la próxima sesión. Cualquier pregunta que tengan, que se les ocurra en el camino hasta la próxima sesión, no teman en escribir a la propia Virreina, que nos puede reenviar. Creo que hay una dirección donde, en el streaming mismo, donde sale una dirección para mandar preguntas. Así nosotros también en el proceso de las 2 semanas podemos ir trabajando para contestarlas en la próxima sesión. También recibimos correos en espectrosurbanos@riseup.net. Bueno, si no hay más preguntas, podemos dejarlo aquí y os proponemos de vernos en 15 días en Zoom. Un abrazo apretado a todos donde estén y gracias por haber participado. Chao.